Profesor, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días, Marco. Sí. Qué gusto estar aquí en tu programa. No, pues más gusto para nosotros. Poder comunicarme claro, con tu auditorio. Claro, más gusto saber que hay un trabajo de investigación serio y que hay censos, o sea, hay material documental y archivo que sustentan el libro. Platíquenos, ¿por qué elegir este tema? Como pregunta básica, porque es emocionante, es fascinante y bueno, el acervo y la documentación en la que se basó, interesante también, ¿no? Sí, claro. Bueno, esto tiene que ver con una forma más de hacer historia, ¿verdad? Porque finalmente es un trabajo de historia que nos permite conocer a la población del país en tiempos pasados. Generalmente la historia pues interesa en temas políticos, en los grandes hombres, pero pues también hay mucha documentación en los archivos que nos permite acercarnos a las personas comunes, ¿verdad? A grupos de población más extensos, y en ese sentido este tipo de documentos, los padrones y los censos, pues nos ayudan a conocer un poco más cómo era la población en el pasado, ¿verdad? Claro. Entonces, qué interesante. De ahí, ese fue el interés de los investigadores que conformamos los capítulos, claro, que integran el libro, ¿verdad? Primero que nada, ¿dónde se encontró este acervo de los censos? Y ya ve cómo es el tiempo aquí limitado. ¿Qué datos, aunque todo debe ser fascinante, qué datos le parecen a usted relevantes, los más relevantes de lo que encontró cuando se sumergió a toda esta documentación? Bueno, mire, los padrones eran listados de personas que se levantaban con diversos fines, ya fueran religiosos o de tipo fiscal o militar. Interesante. Entonces, ese era un tipo de listados con los cuales se pretendía, pues, digamos, tener un control sobre grupos de población, ¿verdad? Este tipo de documentos existen en los archivos de diferentes estados del país. Y bueno, algunos de los datos interesantes que surgen de ellos y que básicamente son los que estructuran el contenido del libro, pues tiene que ver con los tipos de familia que había en épocas pasadas, porque estos listados de personas generalmente estaban agrupados en grupos familiares. Entonces, bueno, ahí el hecho de que la mayor parte de estos grupos familiares eran lo que se denomina el de tipo nuclear o sencillo, integrado por padre, madre e hijos. Esta es una constatación importante, ya que se tenía la idea de que en el pasado predominaban los grupos familiares extensos. Entonces se ve que en realidad estos grupos extensos, si bien existen, pero eran minoritarios. Estos grupos familiares extensos tienen que ver con familias que se denominan extendidas, donde al grupo nuclear se agregan otros parientes, ¿verdad? Pero también hay otro tipo que se llama el de las familias compuestas, donde a un núcleo familiar se integran otros grupos que por alguna razón han quedado truncados. En la época era muy común que las familias perdieran a uno o varios miembros por las epidemias, la alta mortalidad que existía, ¿no? Entonces, bueno, en este libro aparecen, se manejan de manera muy específica en varios lugares del país, cómo eran estos grupos familiares, cómo a través de la integración de estos grupos, digamos, que habían quedado truncados por la alta mortalidad, pues se lograba continuar la vida normal, digamos, ¿no? Resolver todo lo que tenía que ver con la subsistencia. Entonces, eran formas de sobrevivir, claro, a través de estos núcleos familiares ampliados, ¿no? Interesante. Bueno, uno creyera que, y así es, debe serlo, ¿no? Hay mucho más documentación de otros estados, sobre todo del centro y sur de la República, ¿no? Vaya, el proceso de evangelización y de conquista fue diferente en nuestro estado, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se encontró de estos censos en nuestro estado? Porque pues estamos hablando que son desde el siglo XVII, ¿verdad? Desde el siglo XVII hasta el siglo XX. ¿Qué se encontró de Sonora?
Bueno, mire, en el caso de Sonora tenemos dos capítulos en el libro. Sí. Uno de ellos tiene que ver con los pueblos yaquis. Ajá. En este caso se localizó un documento muy interesante, un padrón de 1805. Entonces es un listado de 8,244 personas que vivían en los pueblos yaquis, ¿verdad? Entonces es el primer listado de la población yaqui que se ha logrado encontrar. Entonces esto nos permite precisar cuánta gente vivía en estos pueblos. Entonces tenemos ese dato, es un dato ya, digamos, que en 1805 había 8,244 personas viviendo en esos 8 pueblos de yaquis, ¿no? Interesante. Este padrón fue levantado por un capitán general yaqui que se llamaba Nicolás María Álvarez y un capitán del presidio de Buenavista, Pedro Villescusa. Entonces, bueno, aquí lo que nos está indicando estos dos, podemos decir, personajes, pues es precisamente el tipo de sociedad que existía en Sonora en esa época. Es decir, una sociedad que hemos denominado como de frontera, ¿verdad? Porque era muy común, digamos, los conflictos entre los españoles y los indígenas. Entonces la presencia de los cargos militares siempre es muy fuerte, ¿no? En la documentación. Habrá que leerlo completo y hacerle otra entrevista. Ya ve cómo es el tiempo en radio, profesor, pero muy interesante, la verdad. Rápidamente, lo fundamental de esa entrevista, porque hay que ver la presentación, es a través de qué plataforma, cómo podemos adquirir el libro, eso también es muy importante, profesor. Bueno, mira, el libro se titula La población de Nueva España y México a través de padrones y censos, siglos XVII al XX. Y se va a presentar el día de mañana, jueves 18, a las 3 de la tarde, en vivo, ¿verdad? Sí. Esta presentación va a ser en vivo, pero a través de Internet. Esto, bueno, pues dada la situación de pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, para participar de esta presentación, se ingresa a la página del Colegio de Sonora, www.colson.edu.mx, y ahí se le da clic al icono de Facebook y automáticamente nos lleva a la presentación. Esta vía, pues, de virtual de hacer las presentaciones, aunque tiene la desventaja de que no son de manera presencial directa, pero por otro lado nos permite, pues, conocer a personas que viven lejos de nuestra comunidad. Así es. En este caso, los comentaristas van a ser los doctores Hernán Otero, que pues va a participar desde la ciudad de Buenos Aires, y el doctor Manuel Ordorica desde la Ciudad de México. Perfecto. Que es un profesor del Colegio de México. Ambos pues son reconocidos especialistas en la temática de la historia demográfica. Pues toda la suerte del mundo. Profesor, ¿dónde podemos adquirir el libro rápidamente? Bueno, el libro se puede obtener ya sea impreso. Para eso hay que comunicarse al Colegio de Sonora. Ahorita no tengo el teléfono, lo localizamos ahorita. Claro que sí. Pero se puede comunicar, y la otra vía es a través de conseguir un plan electrónico, que se le denomina ebook. Eso se hace a través de la página del Colegio de Sonora, en la parte de publicaciones. Perfecto. ¿No? Pues ahí está. De manera más sencilla. Ahí está. Gracias, muchísimas gracias, maestro profesor José Marcos Medina Bustos, profesor investigador del Colson, y todo el éxito del mundo. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias.